ambiente es uno de los reclamos que, bueno, llevan como estandarte muchos jóvenes y muchas personas a lo largo y ancho del mundo. Venimos tratando este tema en La Izquierda Diario Multimedia. Desde el domingo se hizo conocido el caso de la quema de pastizales en el Delta, que está afectando no solamente el medio ambiente, sino también la salud de las personas con todo el humo que inundó la ciudad de Rosario. Para conversar y poder profundizar sobre este tema, estamos en comunicación con Julián Monques, que es licenciado en Ciencias Ambientales de la UBA, está haciendo su maestría en Desarrollo Rural, es docente en Sociología y Extensión Rural de la Facultad de Agronomía de la UBA y es también activista y miembro de La Vuelta al Mundo. Muy buenos días, Julián. Jessica Calcaño te habla, ¿nos escuchás bien? ¿Qué tal? Muy buenos días, Jessica. ¿Se me escucha bien? Yo te Sí, escucho perfecto. perfectamente. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Y primero, para poner un poco en contexto a la audiencia, contanos un poco de qué se trata esta quema de pastizales en el Delta del Paraná. Bien, la quema de pastizales es algo que se hace en general todos los años, ¿no? Sin dudas, este año tomó un estado público, un estado de notoriedad por el activismo ambiental, digamos, ¿no? Pero es un reclamo que vienen llevando los rosarinos, las rosarinas de todos los años. Las quemas, en este caso, empezaron ya desde enero, incluso en febrero. Hubo un periodo marzo-abril donde se suspendieron, pero después, lo que es finales de mayo, junio y julio, empezaron a haber grandes focos de incendio, muy masivos, en mucha cantidad, y la verdad es una situación muy preocupante, no solo por la estabilidad ecosistémica del macrosistema de humedales, sino por la salud de la gente que vive en las cercanías. Esta práctica se suele hacer primero para renovar el pastizal, ¿no? En los casos que la ganadería se hace a pastizal, digamos, a las pasturas, digamos, nativas, se busca que ese ciclo se renueve, porque mejora la calidad forrajera. Pero también se utiliza para limpiar, se dice, el territorio, poder elevarlo y poder hacer ganadería con pastura implantada, ¿no? Que eso es diferente. Entonces, bueno, estas prácticas, como decía, ya sea para limpiar o para renovar, tienen el fin de mejorar la producción ganadera. El problema es que cuando se hace de esta forma, ilegal, sin control y demás, pasa lo que está pasando, ¿no? Los focos de incendio se van de las manos, el humo llega a las ciudades, afecta las vías respiratorias de la gente y pone en peligro, digamos, a la flora y la fauna del ecosistema. Claro, ¿y en qué estado está? ¿Se está controlando ya los incendios o todavía se está trabajando en eso? Bueno, hace 2 semanas fue el momento más álgido, si se quiere, donde ya intervinió, digamos, las diferentes gobernaciones, tanto de Entre Ríos como de Santa Fe, pero también el Ministerio de Ambiente, con el ministro yendo directamente al lugar, y se controló bastante, ¿no? Con aviones hidrantes y demás. Ujú. Bueno, eso pasó 2 semanas, también hubo lluvias y demás, y ahora volvió, ¿no? Volvió a aparecer, casi parece un chiste, digamos, porque incluso el ministro de Ambiente inició causas penales contra, digamos, los propietarios de esas tierras o los que arriendan esas tierras. ¿Por qué? Porque es muy fácil comparar desde dónde surge el foco de incendio y entreverarlo, digamos, con el mapa catastral, digamos, para ver quién es el causante, digamos, ¿no? Entonces hay causas penales en curso. Claro. Igual sigue habiendo focos de incendio, ¿no? Claro. O sea, al día de hoy todavía no han podido controlar estos focos de incendio. Y bueno, vimos publicada una nota en página 12 donde hacen un estudio de opinión, porque hay un debate también sobre las responsabilidades, ¿no? Bueno, ahí en la encuesta esta que publica página 12 dice que entre los consultados un 60,9% le adjudica la responsabilidad a los empresarios ganaderos y hay un 26,3% que se le atribuye al gobierno de Entre Ríos, que es donde se encuentra, digamos, la jurisdicción de las islas. Desde tu visión, ¿quién o quiénes son responsables de esta situación? Bien, sí, yo también la ley me quedé pendiente con cómo se completa el 100%, pero para mí yo estoy más con la gente de ese 60% que culpa, digamos, a los productores ganaderos o el tipo de producción que sea, ¿no? No es para demonizar la ganadería en sí, sino este modelo de ganadería, ¿no? Ujú. Porque me parece que siempre el culpable es el que infringe la ley, ¿no? Y ahí
digamos, me parece que desde el Poder Ejecutivo hubo, si se quiere, un acercamiento, se puso, en este contexto de crisis sanitaria, crisis económica, etcétera, se pusieron muchos recursos, digamos, al servicio de contener esto, y hubo una acción articulada entre las dos provincias y Nación. Ahora bien, faltó, capaz sí, pero sin duda lo que falta acá es la aparición del Poder Judicial, ¿no? Cuando se infringe la ley, me parece que ahora es la justicia de Entre Ríos la que tiene que actuar. Bueno, sabemos todas las complicaciones que tiene el Poder Judicial, pero esa lentitud, digamos, para actuar y para poder encontrarle la vuelta para que esto frene, me parece que yo se la atribuiría en primera instancia, digamos, a los productores que infringen la ley y en segunda instancia al Poder Judicial. Y cuando digo que infringen la ley, no lo digo porque haya alguna ley en particular de conservación del territorio, sino porque hay una ley donde se solicita o donde se regula cómo se deben hacer los incendios. Entonces vos para hacer un incendio tenés que pedir habilitación y Claro. el Ejecutivo controla ese proceso de quema controlada, ¿no? O sea, estos bueno, esto no se incendios hizo, está comprobado que no fueron, o sea, no se pidieron permisos. No, claro, por eso hay una denuncia penal contra los productores, contra aquellos, digamos, los que portan, digamos, la propiedad donde empezaron los focos de incendio. Hay una denuncia penal en curso. Pero después, se mete toda una discusión que es bastante compleja, ¿no? Porque también hay productores que dicen, yo no estaba en el campo, digamos. Y ahí, ¿cómo lo comprobás, digamos, la culpabilidad de ese productor? Es muy complejo también. Lo que es seguro es que no es espontáneo el incendio. Si vos me decís que es en verano, en un periodo de sequía, bueno, te entiendo. Ahora, con temperatura de menos 3 grados, Claro. ¿cómo se incendia, digamos? Está bien, estamos en periodo de seca, digamos, ¿no? En invierno es donde menos llueve y donde está más seco el sistema. Pero que haya tanto foco de incendio espontáneo suena raro. Julián, ¿qué tal? Te habla Lucía desde acá del estudio. Desde distintas organizaciones se reclama por la ley de humedales ya. ¿Nos puedes contar cómo es un poco la regulación actual y en qué consiste esta ley que se está reclamando? Bien, regulación actual, en particular del Delta del Paraná, Sí. en su conjunto lo que hay es un plan integral de desarrollo sustentable, que se llama el PIECAS. Este plan empezó justamente a raíz de los incendios que hubo en 2008, ¿no? Que como decía, incendios hay todos los años, pero a veces toman estado público y en 2008 tomaron estado público porque justamente llegaron a la ciudad de Buenos Aires. Entonces a partir de eso se empezó a elaborar un plan de integración de las tres provincias y todos los municipios en pos del desarrollo sustentable, digamos, del Delta del Paraná. Ahora bien, una ley de humedales a nivel nacional hoy no existe. Justamente se está discutiendo y son las organizaciones las que empujan para que exista esa ley. Y de hecho hay varios proyectos en paralelo que se están discutiendo y creo que el Partido Socialista ya presentó uno, si no me equivoco. Luego lo está por presentar. Pero bueno, tiene su complejidad discutir una ley de humedales porque primero ya es complejo definirlo, ¿no? Hay mucha discusión, digamos, en la academia sobre cómo definir un humedal. Ahora, una vez que se define eso, tenés que hacer un ordenamiento a nivel nacional y un mapeo de todos los humedales. Bueno, y hay estimaciones, las estimaciones más fuertes, más sólidas desde el punto de vista teórico-metodológico, estiman que hay más de un 21% del territorio nacional que es humedal. Entonces eso reviste una complejidad y una heterogeneidad que es difícil abordar con una ley de humedales, ¿no? Y después está la eterna discusión en cuanto a lo que tiene que ver con las leyes de presupuesto mínimo, que es cómo se hace el inventario, ¿no? Que ahí lo que se plantea o es una crítica, digamos, a la ley de bosques, donde se hace el inventario a nivel provincial y eso conlleva diferentes criterios para hacer el inventario, pero a su vez tampoco lo puedes hacer a nivel nacional porque avasallás la potestad de las provincias, ¿no? Del ordenamiento de sus propios recursos. Entonces ahí también hay una tensión, ¿no? Entonces las leyes de presupuestos mínimos son complejas de normar, pero sobre todo son complejas de implementar, ¿no? Que a mí siempre si bien yo en mi tesis de grado estudié el proceso de producción de una ley de humedales, porque ya hubo varios proyectos, siempre me parece más interesante o más complejo entender cómo se va a implementar efectivamente que cómo se construye, digamos, ¿no? Porque eso es lo que realmente transforma nuestra forma de habitar el sistema.
Claro. Recordamos, estamos en comunicación con Julián Monques, que es licenciado en Ciencias Ambientales de la UBA, para hablar, bueno, del incendio en el delta de los pastizales, que está afectando con mucho humo a la ciudad de Rosario. Y quería pasar, porque ustedes en el manifiesto de la Vuelta al Mundo plantean el concepto de ambiente desigual para explicar que ante los desastres ecológicos los más perjudicados siempre son los sectores vulnerables de la población. Para explicar también, o sea, con respecto a la quema de pastizales, ¿cuáles son las consecuencias concretas, digamos, tanto lo que tiene que ver con el medio ambiente como para la salud? O sea, ¿en qué afecta? Sí, nosotras desde la Vuelta al Mundo siempre planteamos eso, no nos interesa dar una discusión de la cuestión ambiental en abstracto, sino entender la cuestión ambiental como una herramienta, digamos, ¿no?, que profundiza las desigualdades sociales preexistentes, ¿no?, de clase, de género, de etnia y generacional. En este caso me parece que lo que es importante entender es que justamente el proceso, digamos, en cómo se lleva a cabo, digamos, este tipo de producción ganadera, puede afectar a otros tipos de producciones que están en la zona, incluso hay pescadores, hay gente que vive en el humedal que muchas veces está invisibilizada, ¿no? Eso es una autocrítica, digamos, al movimiento ambiental que muchas veces homogeneizamos, ¿no?, digamos, las discusiones y no podemos ver esa heterogeneidad que hay, ¿no? Y ahí, en las islas del Delta, hay mucha heterogeneidad de productores, de tipo de producción y demás, que hoy en día está muy invisibilizada. Entonces, justamente lo que puede afectar estos fuegos de estos incendios es que, como son grandes latifundios o en realidad grandes superficies, digamos, lo que termina haciendo es que esos fuegos se terminan yendo de las manos en algún momento, sobre todo cuando se hacen en temporada de seca. Y eso puede afectar gente que vive en el lugar, o esto que decía, pescadores artesanales, junqueros y demás. Y después también es la gente que vive en Rosario que no elige, digamos, ¿no?, ese tipo de producción, ese tipo de forma de vincularse con el medio, que recibe los impactos en su salud porque el humo tiene micropartículas, digamos, ¿no?, tiene cenizas y demás, que eso afecta las vías respiratorias, ¿no? Y eso es importante, también irrita los ojos. Y esto es algo que incluso me siento un poco incómodo hablando o diciéndolo yo, porque soy porteño, digamos, pero me parece interesante también poder darle visibilidad, poder escuchar a los compañeros y compañeras de Rosario que te vienen diciendo esto hace más de 10 años y que pasa todos los años, ¿no? E insisto, digamos, y esto golpea, digamos, justamente a más débiles, en el sentido de que, por ejemplo, en Rosario, obviamente este humo va a afectar más a quien pasa más tiempo, digamos, en la calle, ¿no? Quien está más tiempo afuera trabajando, quienes no tienen casa, digamos. Entonces me parece que eso viene un poco por un lado, en el pos de la avaricia de unos pocos y de las formas de producción que son nocivas con el ambiente, bueno, terminamos impactando una gran mayoría que no elige esa forma de producción y que a su vez no se beneficia por esos productos. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Julián, por esta comunicación. Julián Monques, licenciado en Ciencias Ambientales de la Muchas UBA. gracias a ustedes. Seguiremos